Décimo encuentro, entonces, vamos a comenzar esta nueva reunión de nuestro taller y vamos a continuar conversando acerca de la novela de Patrick Lapierre, La vida es breve y el deseo infinito, novela del año 2010, para luego empezar a charlar sobre la novela de Pascal Quignard, Las solidaridades misteriosas. Y bueno, algo habíamos comenzado a conversar en el encuentro anterior con respecto a Lapierre, esta versión, ¿sí? Desde una perspectiva masculina de la problemática de las relaciones amorosas en el mundo contemporáneo, por supuesto, bien, creo yo, contextualizadas, bueno, en el caso de Francia y también en Inglaterra, ¿no? La novela transcurre entre Londres y París. Y bueno, veíamos un poco el predominio, a diferencia de otras novelas, de las figuras masculinas. Figuras masculinas que de algún modo me parece que aparecen con varias características que podríamos destacar como negativas. Algo habíamos hablado de eso en el encuentro anterior. Sobre todo me parece que se da un contrapunto entre las figuras de Louis Blériot y de Murphy Bloomdale. Murphy, que en el momento en que comienza la novela, es la pareja de Nora Neville y es abandonado por ella. Sale de Londres Nora, le roba $5.000 y se dirige a París y se reencuentra con un viejo amante que es el Louis Blériot, que a su vez, bueno, ya había tenido una relación con Nora y que está casado con Sabine. Y que en el momento en que inicia la novela lo vemos trasladándose a la casa de los padres, y allí aparece una tercera figura masculina, que es la del padre de Louis Blériot, en su matrimonio con Colette. Son dos personas ya mayores, ¿no? Que viven solas, ese contexto, ¿no? Tan particular y característico de las sociedades europeas y de la francesa en particular, en la que, bueno, es un hombre totalmente, digamos, subyugado, avasallado por la figura de su esposa y que, bueno, también está bastante ahogado, ¿sí? En ese matrimonio de muchos años, ¿no? Esa representación que también ya hemos visto en otras novelas, de un matrimonio que podríamos llamar tradicional, ¿no? Ese matrimonio que va a seguir juntos no importa lo que suceda, y que más allá, por supuesto, del transcurso del tiempo, bueno, en realidad son matrimonios que se han acostumbrado a estar juntos o son sujetos que no conocen o no se animan a conocer otra realidad. Y luego, finalmente, una especie de cuarto punto, digamos, masculino, punto de vista masculino, aunque en este caso un hombre homosexual, el amigo, ¿no? de Louis Blériot. Estoy hablando de Leonard Tannenbaum, el amigo gay que tiene Louis Blériot, y que también, por supuesto, se representan sus vínculos, sus relaciones, primeramente con un joven de origen árabe, un inmigrante árabe que además está casado, ¿sí? Digamos, tiene un matrimonio heterosexual, pero es el amante o la pareja de Leonard Tannenbaum. Y bueno, vamos viendo esa especie de entramado, ¿no? de relaciones, en los que se pone el punto, por supuesto, el punto de vista, la perspectiva en las figuras masculinas. En el caso del personaje femenino, bueno, nos encontramos con ese tipo de mujeres tan característicos de la novelística francesa, esas mujeres inasibles, les decía yo, que un poco llevan una vida azarosa, una vida, digamos, que por supuesto de algún modo se enfrenta, ¿no? A los cánones, a las normativas sociales. Desde muy joven siempre ha sido una joven rebelde, inestable, por supuesto, también
la narrativa francesa, tanto cinematográfica como literaria, generalmente ese tipo de mujeres tienen una inestabilidad emocional, cuando no tienen algún tipo de enfermedad ¿sí? psiquiátrica. Lo hemos visto, ¿no? Desde Nadja, de Breton, en adelante, ¿sí? Hay una galería enorme, ¿no? de mujeres, y me parece que Nora Neville pertenece a esa estirpe de figuras femeninas de la narrativa francesa. Por supuesto, también es una mujer muy seductora, que de algún modo utiliza, ¿no? esa capacidad de seducción para tratar de conseguir sus propósitos. A ver, ¿se acuerdan cuando leímos, por ejemplo, Más allá del olvido de Modiano? También veíamos, ¿no? Una figura femenina con características similares a las de Nora. Nora que, bueno, quiere ser actriz, que sueña con interpretar a Chekhov en el teatro, que de alguna manera lo que obtiene de los hombres lo utiliza para su formación profesional, pero que, bueno, no consigue de ningún modo sostenerse de modo estable, ¿no? En su vida cotidiana. Y tal vez decíamos, bueno, que destaca, por supuesto, en este conjunto la figura de Louis Blériot. Louis Blériot, que aparece, bueno, con muchas características negativas, ese varón que de algún modo, bueno, ha llegado a la vida adulta con una vida económica muy inestable, siempre necesitado de dinero, siempre pidiendo prestado a los padres, viviendo más bien del trabajo de la pareja. Él es un traductor freelance, ¿sí? Y de algún modo con todos los amigos, salvo con Nora, con todos sus vínculos, siempre anda tratando de sostener, ¿no? Su vida económica a través de su círculo de amistades. Y en oposición, por supuesto, tenemos al norteamericano Murphy Bloomdale, el otro personaje masculino de la novela, que, bueno, es un hombre de negocios, un hombre ligado a los negocios bursátiles, que trabaja en una empresa de la bolsa en Londres, y que, bueno, un poco también el contexto de la novela es la crisis del 2008, en ese momento, ¿no? En el que suceden ciertos conflictos económicos y se dan, bueno, despidos masivos en muchas empresas por la caída de las bolsas. Y, bueno, un poco Murphy Bloomdale, que de algún modo tiene su vida económica solucionada porque es un excelente profesional, queda como devastado ante la huida de Nora, que por supuesto él no había previsto ni anticipado, ¿no? Y bueno, un poco la novela va entre los conflictos de Louis Blériot con todo su entorno de relaciones y esa especie de depresión de Murphy Bloomdale ante el abandono de Nora. Y un poco queriendo entender, ¿sí? La huida de Nora, se vincula con una amiga de Nora, una amiga de la adolescencia, que también nos permite conocer, ¿no? A través de su testimonio, otra faceta, ¿no? de Nora, que de algún modo, bueno, por supuesto, es como anticipativa, es decir, los relatos de la amiga de la adolescencia de Nora van dando cuenta de cómo desde muy joven Nora ya se mostraba como ese tipo de mujer seductora, inasible, inestable, y que de algún modo, bueno, se sirve, por así decirlo, de, de su poder de seducción para, bueno, sostener un estilo de vida bastante, por lo menos, irregular o cambiante, ¿no? Y justamente en su vida con Murphy había aparentemente, por decirlo de algún modo, sentado cabeza, ¿sí? Por lo menos llevando una vida más estandarizada, si se quiere, pero bueno, vuelve, huye, como les digo, de la compañía de Murphy, huye de Londres, vuelve a París y se vuelve a contactar con Louis Blériot, y allí un poco es lo que mayormente se representa en la novela.
Bueno, venimos viendo también otra cuestión que señalamos ya en varias novelas, esta cuestión de trabajar con la tradición narrativa de la novela sentimental, con la construcción, en este caso, de la figura de Nora. Me parece que está muy próxima, como les digo, a esta tradición de la narrativa francesa, de este tipo de mujeres, ¿no? Inestables, complejas, seductoras, inasibles, es más, no sé, una especie de soñadoras también, ¿sí? Quizá también desilusionadas de todas las relaciones con los varones. Bueno, hay como un eco medio de Madame Bovary, ¿no? Una Emma Bovary del siglo XXI, por así decirlo, porque también recordemos que Blériot conoce a Nora en una fiesta y Nora ya estaba casada, ¿sí? En ese momento. Si bien no se explaya mucho la novela respecto de la historia matrimonial de Nora, pero nos encontramos con esa cuestión, ¿no? Y es más, no sé, a mí Murphy Blundell también me da como un eco de Charles Bovary, ¿sí? Un poco este hombre que no entiende muy bien a su mujer, que tiene una especie de vida más estandarizada, ¿no? Bueno, más acorde a los cánones sociales imperantes, y que de algún modo la deja ser a su amada, ¿no? Y medio que un poco, bueno, lo vemos claramente en el modo en que Flaubert construye la figura de Charles Bovary en la novela. Eh, y por supuesto también, bueno, yo les decía, esta especie de, de forma, como lo vimos, por ejemplo, en El amor dura 3 años de David Eder, bueno, de representar negativamente las relaciones matrimoniales, sobre todo, la enorme dificultad en el mundo contemporáneo de sostener un vínculo estable dentro del marco del matrimonio burgués sin que se den este tipo de conflictos, ¿no? Y que aparece quizás, sobre todo en la figura, bueno, del padre de Louis Blériot y también, por supuesto, en el propio Louis Blériot y su relación con Sabine, que también creo yo merece un apartado, ¿sí? La figura de Sabine, que es un poco la de la mujer que tiene éxito en profesional, que tiene una independencia económica, incluso, bueno, sostiene la vida del marido, ¿no? Porque Blériot, al ser freelance, no tiene los ingresos como para sostener ese modo de vida. Entonces, estos viajes por toda Europa, que tienen que ver con el trabajo de Sabine, de algún modo, representan, ¿no? Ese tipo de mujer contemporánea, mujer moderna, ¿sí? Independiente, digamos, con éxito profesional, pero que también, de un modo, no sé, a mí me parece hasta medio confuso, ¿sí? Porque la novela, insisto, no ahonda en el personaje de Sabine. Sabine como que tolera las conductas erráticas de Louis Blériot, ¿no? Es decir, sobre todo en el momento en que transcurre la novela, cuando ya empieza a encontrarse Louis Blériot con Nora Neville, cuando se reencuentran, mejor dicho, hay una serie de situaciones, hay una muy particular en un viaje que hacen juntos y que él directamente la deja y no se presenta para ir al cine. Pero sin embargo la novela, bueno, como que no desarrolla ese personaje y sobre todo el por qué esta mujer continúa, digamos, hasta que por supuesto, hacia el final de la novela vemos que toma la decisión de no continuar ya con Louis Blériot, pero observamos y conocemos varias situaciones que este tipo de mujer representada por la novela va tolerando, va aceptando, y se ha vuelto como parte de la rutina del, del matrimonio, ¿no? También pensemos que es un matrimonio sin hijos, es un matrimonio que también representa ese tipo de parejas muy modernas, en el que todo gira alrededor del vínculo de cada uno con el otro, y son dos sujetos muy diferentes. Blériot, un sujeto también, un tipo de varón poco sociable, más bien interesado por las relaciones con las mujeres, nada más. Sí tiene ese amigo gay y no tiene un círculo más extenso. En cambio, por su profesión y su forma de ser, Sabine es una mujer de muchas relaciones sociales, ¿no? Eso también creo que va mostrando, insisto, esta novela como una serie de facetas, ¿sí?
respecto de las relaciones amorosas, sentimentales en el mundo contemporáneo. Bueno, también nos encontramos con un narrador clásico, ¿sí? Es una novela que de alguna manera, y vuelvo a insistir, en Francia se ha observado muchísimo este regreso, este retorno a estos narradores decimonónicos, ¿sí? Que por supuesto juegan con la omnisciencia, por un lado, la apelación al lector, cierto eco metaficcional, ¿no? Por ejemplo, yo les remarcaba ese momento donde Nora se desnuda y el narrador dice, si Nora hubiese sabido que se tenía que desnudar en una novela, y entonces ahí, por ejemplo, tenemos esta cuestión, y por supuesto hacia el final, creo yo, hay como un giro metaficcional, un giro donde la novela se presenta precisamente como eso, como novela, y también con una especie de reflexión respecto de lo que sería el final, ¿no? de la historia narrada. Eh, Me parece que, bueno, pensemos que una de las cuestiones que se había discutido ya desde comienzo del siglo XX, aunque en realidad esto ya aparece a finales del siglo XIX, pienso en Huysmans, por ejemplo, en novelas como Allá lejos, o en A Contracorriente, o Al revés, como está traducida a Reboot de Huysmans, ya había una discusión con la novelística tradicional con respecto de la idea de lo que sería, lo que podríamos llamar el desenlace, ¿sí? Con la idea de, de ir acomodando, ¿no? La cadena de acontecimientos, los sucesos que se van dando en función, por supuesto, de ese desenlace. Y que de algún modo, bueno, empieza a discutirse y se va a acentuar esa discusión a comienzos del siglo XX respecto de, de la posibilidad, ¿no? De que una historia, cualquiera sea, tenga un final. ¿Sí? Y por supuesto la idea de la arbitrariedad de lo que entendemos por final. Entonces, bueno, me parece que Lapierre recupera esa discusión, ¿sí? Respecto de la arbitrariedad de los finales de las historias novelescas, del modo en que los acontecimientos se desarrollan. Vuelvo a insistir, este narrador decimonónico que construye Lapierre tiene conciencia de lo que está haciendo, es decir, ordenar acontecimientos, ofrecer una perspectiva o un punto de vista particular, detenerse intencionadamente más en un personaje que en otro, ¿sí? Es decir, es como poner sobre la mesa los trucos de ese tipo de narrador. ¿Sí? Esto también ya lo había planteado Henry James, por ejemplo, en el siglo XIX, ¿no? Es decir, eh, que por ahí la novela se presentaba como un producto y lo que veía o lo que leía el lector era, bueno, ya el, el producto final, ¿no? Donde se han sacado todas las operaciones que realiza el escritor para construir los acontecimientos, para construir los personajes, para enlazar los acontecimientos, para construir la voz narrativa. Y de algún modo, bueno, sabemos muy bien que ese tipo de novela que hoy podríamos llamar contemporánea, muchas veces lo que hace es poner sobre el mismo texto, sobre la misma textura de la novela, las operaciones que realiza el narrador y, por supuesto, esa forma de construir, insisto, personajes, acontecimientos, los enlaces de los acontecimientos, y también, en este caso, lo que sería el desenlace o el final de la historia que se narra. Entonces, creo yo que en La Per hay ese juego, ¿sí? Que está muy presente en muchísimas novelas francesas del siglo XXI, y bueno, esta idea de como de ofrecernos engañosamente, creo yo, un narrador decimonónico, pero que tiene conciencia de que está actuando de ese modo, que está operando y construyendo la historia de ese modo. Y de alguna forma el capítulo final de la novela pone, digamos, sobre la mesa, como les digo, saca a la luz esa operación realizada a lo largo de la novela. Bueno, algo habían comentado, no sé si habían terminado de leer la novela la semana pasada, por eso también había quedado en suspenso la consideración de este capítulo final. No sé si alguien quiere ir comentando cómo ha sido la experiencia de lectura.
ya global, terminada la novela. Parece que no. A ver. Cerramos entonces el capítulo de la PER, vamos a quiñar, yo no tengo problema, esto depende también siempre de la participación de ustedes. Algo habían contado acerca de sus opiniones Teresa, Susana, creo yo, Mabel, de la novela de la PER. Bueno, pasemos a quiñar entonces, ¿sí? Eh, bueno, yo algo les había anticipado de quiñar, a ver, no sé, Teresa, perdón. O no, vi tu cámara prendida y está con el micrófono apagado, perdón. Teresa, tenés el Que micrófono tuve, apagado. perdón, es que A ver, justo tuve que salir, entonces medio que me desconecté. No, lo que me quería, bueno, remarcar un poco algo que vos ya dijiste, que tiene que ver con la mirada masculina, ¿no? Que es muy poco habitual en la novela. Yo de todas las novelas que vimos recuerdo la de Intimidad, ¿te acordás de Kureishi? Que también era una mirada masculina. A mí esa me encantó porque realmente ahora esta le veo algo como de, la pone a Nora en un lugar más allá que, bueno, es un poco también lo que hace Flaubert con Madame Bovary, ¿no? Esa mirada masculina sobre la mujer que pone en el tapete, digamos, todas las debilidades y defectos que no se encuadran, justamente todo lo que no se encuadra dentro de lo que debiera ser en la sociedad que vivimos, porque pese a que este personaje es en pleno siglo XXI, ¿no es cierto? Sin embargo, la cuestión de la pareja estable, del matrimonio constituido, sigue en vigencia y Nora juega con eso, ¿no? Y yo le veo algunos rasgos a Nora de masculinidad en ese sentido, ¿no? Por cómo ella actúa. No es el caso de Madame Bovary, por ejemplo. Madame Bovary yo la veo más bien como una mujer inestable, con todas esas características, pero que pasa a ser víctima de los hombres, ¿no? En cambio, Nora los pone ella como víctimas a ellos, ¿no? Porque al final uno ve que, bueno, tiene también sus ataques de locura y de dolor, pero la que juega permanentemente en la novela con ellos y que los hace sufrir terriblemente y que siempre está bien y que aparece con, no sé, con frases como que los descolocan, ¿no es cierto? Como diciendo, bueno, ¿y vos por qué me preguntás? Yo tengo mi vida, hago lo que quiero. La que parece solvente, sólida, es ella, ¿no? Y que los ponen víctimas a los dos personajes masculinos. Pero sin embargo, en un punto, ella termina también destrozada, ¿no? Y bueno, tengo que confesar que no la terminé, Ariel, porque bueno, tuve unas semanas muy complicadas. Traté de llegar y no, me faltó un poquito. Así que bueno, eso era lo que quería remarcar, nada más. gracias, Teresa. Bueno, lo que dice Teresa me parece totalmente, digamos, acorde a lo que representa la novela y esa diferenciación también con la figura de Emma Bovary, también coincido plenamente. Acá, yo no sé si la palabra sería víctima de Nora en el caso de los dos personajes masculinos. Porque incluso la conflictividad con Nora la vivencian de forma muy, muy distinta cada uno, ¿no? Insisto, Blundell, Murphy, con una especie de depresión, ¿no? De hombre que, bueno, que continúa porque es un hombre responsable con su trabajo y tratando de ser el mejor en lo suyo, pero que se aísla socialmente, que está todo el tiempo como tratando de ver qué pasó, por qué se fue Nora, qué hizo mal, ¿sí? Quizás en ese sentido podríamos pensar que hay como un proceso, digamos, de alguien que está padeciendo, ¿sí? El abandono. En el caso de Blériot me parece más complejo, ¿no? Blériot
y algo había dicho Susana en la clase pasada, el encuentro pasado, representa un hombre más, o por lo menos una visión más estandarizada del modo en que se comportan los varones, digamos, quizás a partir de los 40 años, ¿no? Esta idea, bueno, de la crisis de los 40 años, de la relación, de distanciarse de sus padres, de buscar aventuras, de aburrirse en el matrimonio. Y por supuesto, la inestabilidad de Nora le da como una adrenalina a Louis Blériot que no tiene en su vida cotidiana, ¿no? Que sin Nora todo vuelve a estar como, digamos, demasiado quieto, demasiado calvo, ¿no? Como si él necesitara sí o sí de esa experiencia que tiene que ver bueno, con la vida de amante, ¿no? Fíjense que en un momento, cuando él está esperando la llamada de Nora, porque Nora le ha mandado un mensaje diciendo que volvía a París, es al inicio de la novela, hay toda una especie de ansiedad por parte de Louis Blériot respecto de lo que le espera con Nora. O sea, él ya sabe que Nora es una mujer que tiene estas características, pero igual, bueno, quiere como vivenciar toda esa especie de llevar esa doble vida, de tener que de algún modo buscar esa aventura paralela a su vida matrimonial, ¿no? En ese sentido me parece que es un personaje más estereotipado, si se quiere, pero que describe con detalle un poco el modo de comportamiento de ese tipo de varón. Distinto, insisto, al de Murphy, distinto al amigo gay de Louis Blériot y distinto también, por supuesto, a la figura del padre de Blériot. De hecho, también en el caso de Murphy, vemos que cuando Nora regresa a Londres, ¿sí? Murphy digamos, la acepta, vuelve, por supuesto, con toda la duda y la inquietud de si podría volver a tener un vínculo de pareja con Nora, pero de algún modo reinicia, ¿no? Una especie de convivencia. Obviamente no es exactamente lo mismo previo a la huida de Nora, pero también quizás con esa ansiedad en realidad de que Nora en cualquier momento se va de nuevo, ¿sí? Entonces, me parece que bueno, la ansiedad es un término tan característico de estos tiempos, ¿no? Hoy vivimos hablando de la ansiedad como una marca, ¿no? De época. Y creo que en el caso de Blériot y de Murphy lo que predomina es esa ansiedad, ¿sí? En el caso de Murphy, la ansiedad por saber por qué Nora lo abandonó. En el caso cuando Nora regresa, la ansiedad de cuándo se va a ir de nuevo. Y en el caso de Blériot, bueno, cuándo regresa Nora y cómo vamos a vivir esta historia paralela, porque en ningún momento Blériot tiene intenciones de dejar a su mujer y de tener, digamos, un vínculo estable o amoroso con Nora. Digamos, la estabilidad de Blériot con Nora pasa porque sean amantes estables, ¿sí? Básicamente. No por tener, digamos, tenerla como esposa o como pareja y no estar con Sabine. Además, en el caso de Blériot también se agrega, por supuesto, lo económico, ¿no? Es decir, la vida con Nora es imposible, es poco factible desde el punto de vista económico. O sea, Blériot necesita de su relación con Sabine porque Sabine es la que lo mantiene. Bueno, entonces también aparecen este tipo de marcas de época, vuelvo a insistir, en la novela y en la representación de lo que narra Lapierre. ¿Alguien quisiera agregar algo más? Pasamos a Quiñar, entonces, ¿sí les parece? Bueno, yo hace tiempo que tenía muchas ganas de colocar algo de Pascal Quiñar en estos talleres. Por ahí no encontraba las temáticas más adecuadas en relación al modo en que iba pensando nuestros encuentros. Bueno, Quiñar es uno de los grandes autores franceses contemporáneos, un autor de una obra bastante desarrollada, ¿no? Un autor prolífico, que de alguna manera, bueno, ha venido destacándose y mucho en la literatura francesa, sobre todo en lo que va del siglo XXI. Bueno, Quiñar nace en 1948, es
una especie de niño prodigio, de joven prodigio, ¿no? En sus estudios, en su formación intelectual, bueno, es músico, estudió filosofía, incluso es célebre el hecho de que escribió una tesis sobre Henri Bergson, sobre la filosofía de Bergson, pero abandonó los estudios, incluso con la tesis concluida, no se recibió en la universidad, ¿sí? Y se convirtió, bueno, debido a su erudición, en uno de los editores estrellas de Gallimard. Es decir, bueno, desde ese vínculo, ¿no?, con la editorial Gallimard, construye, bueno, una serie de relaciones con muchísimos escritores que lo tuvieron como editor, hasta que, bueno, un poco lo fueron estos mismos escritores alentando a que él escribiera sus propios textos. Aparece en el año 76 una novela llamada El lector, y rápidamente, bueno, la escritura de Quiñar se caracteriza por, bueno, digamos, una experimentación con las formas narrativas, el uso del fragmentarismo, el uso de la discontinuidad, bueno, una exploración respecto de la temporalidad en el relato, que muchas veces también tiene que ver con sus conocimientos musicales. De hecho, en su obra se destacan muchos textos ligados a la música, ¿no? Hay muchos textos donde los protagonistas son músicos. A mí, de todos ellos, el que más me gusta es Todas las mañanas del mundo, se las recomiendo, es una novela breve y que tiene una versión cinematográfica preciosa, con Gerard Depardieu como protagonista de la película, y de hecho la película también multipremiada, y la novela es una delicia, ¿no? Por supuesto, Quiñar tiene también fama de no ser un autor fácil, ¿sí? Yo les había advertido, ¿no? Bueno, lean los 2 primeros capítulos con cierta parsimonia, esperando que la historia se arme, van a tener quizás, bueno, ya charlaremos de eso, cierta dificultad con los planos narrativos, con la temporalidad del relato, pero en algún momento siempre como que emerge, ¿sí? La historia, la figura se va configurando lo que se quiere narrar en el relato, a pesar de que, bueno, comienza de manera eh, esquiva, si se quiere, la historia, ¿no? Eh, Fíjense que, bueno, he leído algunos críticos que hablan un poco de esa estructura, vieron, no sé, por ejemplo, las sinfonías de Mahler, ¿sí? Que comienzan así con una serie en el caso del expresionismo, ¿no? En la música, que pareciera que están afinando los instrumentos, que están como entrando en calor de a poco, ¿no? Los músicos, hasta que de repente emergen, ¿no es cierto?, las líneas melódicas predominantes de la sinfonía. Bueno, un poco a veces se ha utilizado ese símil con la narrativa de Quiñar. Es decir, al comienzo uno quizás no encuentra los vínculos entre los fragmentos, hay mucha discontinuidad, hasta que de repente, vuelvo a insistir, la historia empieza como a armarse. Me parece que el título de la novela, Solidaridades Misteriosas, es casi como una especie de sello de su obra, ¿no? Bueno, hay otra novela muy importante en la producción de Quiñar, que también se las recomiendo, que es Las sombras errantes, y también me parece un título de esos que pueden ayudarnos a pensar la poética de Quiñar. De hecho, Las sombras errantes, que es una novela, ya les digo bien, del año 2002, ¿sí? Con esa obra ganó el Goncourt Quiñar, y también, ¿no? Es una historia muy fragmentaria, construida con esa característica discontinuidad de su narrativa, pero que, bueno, va constituyendo un relato muy particular y complejo, ¿no? También eso es algo interesante en la obra de Quiñar, el hecho de que siempre hay muchísimas aristas respecto de las temáticas que desarrolla, ¿sí? Bueno, también como buen escritor francés tiene una muy sólida formación psicoanalítica,
tiene una especie de ensayo que también se los recomiendo, es muy bueno, se llama La noche sexual, que es un ensayo de lecturas de imágenes, ¿sí? En la cultura occidental y no occidental, pero por lo menos de lo no occidental, lo que ha reconocido Occidente, ¿no? Como referencias a la representación de la sexualidad. Es un ensayo precioso. Además, el libro en sí es un objeto muy lindo porque tiene las ilustraciones a las que hace referencia Quiñard, ¿no? Y por supuesto también tenemos esa especie de prosa que coquetea con lo ensayístico constantemente, es decir, hay muchos momentos en las novelas de Quiñard donde más que la narración de los hechos importa la reflexión que se hace sobre los hechos narrados. Reflexiones que, vuelvo a insistir, suelen ser complejas, ¿sí? No se centran en un único punto de vista. Entonces, bueno, todo eso hace que bueno, Quiñard tenga, como les digo, fama de un escritor difícil, ¿sí? Pero me parece que es de esos escritores que de alguna forma nos enseñan a leer, porque nos saca un poco, bueno, de los hábitos que ya tenemos automatizados, del modo de pensar el relato, o el modo de pensar cómo se debe abordar una historia, ¿sí? Y por supuesto, bueno, creo yo que eso va siempre enriqueciendo la experiencia de los lectores, ¿no? Y creo que es el caso de Solidaridades Misteriosas, porque esta especie de red de vínculos que va presentando la novela, una novela que podríamos tranquilamente, y me parece que Quiñard juega también con eso, verla como una novela sentimental, una novela de una historia de amor, la historia de amor entre Claire y Simón, pero que por supuesto en esa historia está atravesada por todos los vínculos, ¿sí? Que tienen, los vínculos afectivos, ¿sí? Que tienen los personajes, y cómo de alguna manera esa red de vínculos de un lado y otro van, por supuesto, incidiendo en la relación amorosa, ¿sí? Es decir, volvemos a pensar, por supuesto, quizás la historia de amor, como vamos a ver, que ya hemos visto, ¿se acuerdan, por ejemplo, en La única historia de Julian Barnes? ¿Sí? Esta idea de, bueno, la única historia es la historia de amor, o la historia más importante en la experiencia de un ser humano es la historia de su pasión amorosa, de su encuentro amoroso con el otro. Lo vamos a ver también en la novela última que vamos a trabajar en el taller de Hervé Letellier, tiene un epígrafe, por ejemplo, de Stendhal, donde también aparece esta idea, ¿no? Y pensemos, ¿no? En nuestra cultura, desde muy chicos, ¿sí? Se nos ha generado la expectativa de que no hay nada más importante que esa historia, ¿sí? Y por supuesto de que es concluyente en nuestra vida, en quiénes somos, en cómo vivenciamos nuestra existencia, el modo en que hemos tenido esa experiencia amorosa, ¿no? Incluso también con la idea de que esa experiencia es única, ¿sí? De que además es irrepetible y de que, bueno, si fracasa o se frustra, bueno, perdiste, no va a haber otra, ¿sí? Un poco ese tipo de relatos, insisto, siguen circulando en nuestra cultura desde hace por lo menos 200 años, ¿sí? Si no más, por supuesto, pensemos ya en la Baja Edad Media, ¿no? Con la idea del amor cortés y ese tipo de cuestiones que ya hemos charlado en otras ocasiones, pero en realidad pensemos que, como muy bien muestra la novela de Quiñard, como sujetos estamos atravesados por múltiples relaciones, y el amor adquiere diversas formas según esos vínculos, ¿sí? Y el amor, por supuesto, tiene que ver con vínculos, bueno, que tienen que ver con el entorno familiar, con las amistades, y amistades de distinto tipo, ¿no? Esas amistades que tienen que ver con la juventud, o con otras personas mayores, los vecinos, por así decirlo, personas que han formado parte de nuestra vida, los hermanos, digamos, toda esa serie, ¿no? De relaciones, de alguna forma, van configurando nuestro mundo afectivo. Podemos pensar, y de hecho en la novela, para Simón y para Claire, esa relación entre ellos es fundamental, es única, es excepcional, es la relación afectiva,
Pero bueno, de algún modo, el problema que estos sujetos tienen es que están atravesados sin darse cuenta por todas esas otras relaciones que los configuran y los constituyen. Bien, y por supuesto, cada una de esas relaciones tiene una historia, tiene una temporalidad, tiene un modo de vivenciarse y de recordarse. Fíjense que la novela se abre con la figura de Claire. De hecho, cada sección de la novela tiene un nombre propio y al interior de esa sección encontramos una serie de capítulos, ¿no? Las dos primeras secciones nos presentan de manera, si se quiere, oblicua a Claire y a Simón, la pareja protagonista de la novela, en una narración en tercera persona, ¿bien? En la que, como les había anticipado yo en el encuentro anterior, se van como intersectando los planos narrativos, donde la relación entre Claire y Simón se va narrando casi como con un efecto de simultaneidad, ¿no? Desde el regreso de Claire a esta región de la Bretaña francesa, en Dinard, ella regresa, ¿no? A participar de una boda, y allí, por supuesto, está Simón, que ha vivido siempre en esa región, incluso es el alcalde, ¿no? de uno de los poblados de la región, de la Clarté, y por supuesto, el regreso de Claire activa, ¿sí? Proustianamente, ¿sí? Una serie de recuerdos, de asociaciones, de experiencias que tuvo Claire en su infancia, en su adolescencia, y en las que muy tempranamente en su vida apareció la figura de Simón. Quizás lo que lo diferencia a Quignard de Proust, bueno, es su tendencia a usar más bien oraciones breves, ¿sí? A no excederse en la construcción con las subordinadas, pero también, bueno, Proust tenía una idea de totalidad y más bien, creo yo, la idea de la narrativa de Quignard es la de la fragmentación y la dispersión, ¿sí? Es decir, la aspiración de, de Proust era un relato totalizador, ¿no? Que es quizás el gran tema de la novela de la primera mitad del siglo XX. Es decir, cómo narrarlo todo, ¿sí? Incluso después de de esa primera mitad del siglo XX, pienso en la novela del boom latinoamericano, también aparece un poco esa pretensión, ¿no? Rayuela, Cien años de soledad, Terra Nostra de Carlos Fuentes, son ese tipo de novelas totalizadoras, ¿no? Que le deben muchísimo, por supuesto, a Proust, a Joyce, a Virginia Woolf, a Faulkner, ¿sí? Aunque Faulkner me parece que es distinto. Faulkner creo que tiende al fragmentarismo, tiende a la dispersión, ¿sí? Y me parece que, bueno, muchos de los proyectos narrativos del finales del siglo XX, principios del siglo XXI, buscan esa dispersión. Entonces, me parece que en Quignard hay esa cuestión, no sé, por darles otro ejemplo, pienso en la novelística de Roberto Bolaño, por ejemplo, ¿no? En Los detectives salvajes, o en 2666, escritor chileno, que también juega, ¿no? En Thomas Pynchon, por ejemplo, ¿sí? Que en realidad lo que quiere es generar lo contrario, ¿no? La idea de una totalidad, sino más bien la totalidad es imposible, la totalidad es inenarrable, la totalidad es inalcanzable. Entonces lo que hace la novela es, bueno, dispersar, ¿no? Hacer como una especie de explosión, ¿no? Que todo salga hacia afuera y esos fragmentos dan cuenta de una unidad o una totalidad imposible. Me parece que ese es un poco lo que busca Quignard al inicio del texto, donde de alguna forma estalla la historia de amor entre Claire y Simón, con el regreso de Claire y el reencuentro con Simón en Dinard. Por supuesto, Simón está casado, Claire ha estado casada, ha abandonado a su marido y a sus hijas, y está, bueno, medio a la deriva, ¿no? Un poco, también está esta idea, ¿no? Del regreso a la infancia, el regreso a la tierra natal,
y si bien, insisto, el punto de regreso es, si se quiere, banal, ¿no? Asistir a una boda simplemente, pero bueno, eso activa, por supuesto, toda esta manera de recordar, de volver a vivir, ¿sí? La relación con Simón. De hecho, tal es así que apenas se empieza a encontrar con sus amigas, sus compañeras, aparece la figura de Simón, es decir, como que en el recuerdo de la adolescencia de todos está la relación entre Claire y Simón, lo que de alguna forma anticipa que ese encuentro o ese reencuentro va a ser prácticamente inevitable. Pero acá aparece otra historia muy interesante en la novela y que poco a poco va a ir ganando mayor protagonismo. Claire, previamente a la boda, en un negocio, en un local comercial, se reencuentra con su vieja profesora de piano, ¿sí? Con su vieja profesora de música, la señora Ladón. Señora Ladón, que es una mujer viuda, ya anciana, que obviamente la reconoce a Claire y sabe, bueno, de la infancia dura que ha tenido, porque, bueno, también volvemos a tener un poco esta especie de lugar común de la novela sentimental, ¿no? De huérfanos, ¿sí? De sujetos que han tenido una historia infantil trágica, ¿no? Porque Claire y su hermano Paul pierden a sus padres tempranamente. Ya después vamos a recuperar un poco la historia de los padres de Claire y Paul en esta red de vínculos, como yo les decía, que va construyendo la novela. Y la señora Ladón, esta mujer viuda, está enferma y que vive con su asistente, la señora André, invita a Claire a compartir, ¿no? Esos días con ella, a acompañarla, a recuperar un poco lo que ha sido la vida en el pasado, y poco a poco van estableciendo un vínculo casi como de madre e hija, al punto que más adelante la señora Ladón quiere adoptarla a Claire. Un poco también, y pensemos en lo que son las redes de relaciones, porque no quiere que sus sobrinos la hereden, ¿sí? Entonces, como ella no ha tenido hijos y lamenta ya en la vejez no haber experimentado la maternidad, aunque también hay un pasaje maravilloso donde la señora Ladón habla de la viudez como una liberación, ¿sí? De cómo al comienzo, por supuesto, hubo duelo, pero después se dio cuenta de lo que había sido la vida matrimonial como un peso cotidiano, como una serie de normas y de imposiciones de la vida cotidiana que, bueno, se fueron con el marido, ¿sí? Con el marido ya fallecido, y que, bueno, le alivianaron la existencia, ¿no? Y que incluso, bueno, también pensemos en una cuestión generacional, conoció un tipo de existencia que ni se imaginó que podía llegar a existir, ¿no? Ese apartado que está, ya les digo bien en qué página, porque lo tengo señalado, en la página 27, ¿sí? Es realmente muy interesante porque, bueno, está esa voz de otra generación, que también es una característica, fíjense, ¿no? Esta idea del contraste generacional en la historia sentimental contemporánea es como un clásico de la novela sentimental, en el sentido de, bueno, había una concepción de lo amoroso, había una experiencia de lo amoroso en otras generaciones, hoy las cosas se han ido complejizando y diferenciando, aunque por supuesto quedan los resabios de esos discursos y de esas prácticas ligadas a lo sentimental. Bueno, la historia avanza un poco a partir de ese vínculo de la señora Ladón con Claire, que además del proyecto de adoptarla, Claire, tiene que ver con recuperar una vieja granja en la zona de la Landa, en esa región de la Bretaña, y el pedido de que sea Claire la que haga esa recuperación, ¿no? Entonces vamos a ver cómo esta visita de Claire por eh, asistir a esta boda se convierte, bueno, en un retorno para proyectar otra vida, al punto en que Claire deja todo, deja su trabajo, deja su departamento en París, ¿sí? Y por supuesto, su hermano Paul se extraña muchísimo de esas decisiones tan radicales de Claire, que se traslada a esta granja para tratar de recuperarla, de recomponerla,
Y obviamente también ese traslado, ese asentarse nuevamente en Dinard por parte de Claire, reactiva la relación con Simón, ¿sí? Una relación que por supuesto va a ser ahora la de amantes. Simón está casado, Simón no planea dejar a su esposa, pero quiere, de algún modo, como vimos con el caso de Louis Blériot, ¿sí?, sostener esa relación con Claire. Pero bueno, acá nada es sencillo, mucho menos en una novela de Quiñar. Aparece también la figura de la esposa, ¿sí?, de Simón, de Gwenelle, que obviamente ante la perspectiva, ¿no?, de esa infidelidad de su marido y ante la inquietud que le genera de que el marido la abandone para volver con su antigua novia de la adolescencia, de la juventud, decide quemar la granja de la señora Ladon, ¿no?, donde en ese momento está viviendo y tratando de reciclarla, de recuperarla, Claire. Y un poco esa es la situación, ¿no?, que va también a generar que aparezca en escena la figura de Paul, el hermano de Claire. Y fíjense, para no entrar ya en detalle, que lo vayan recuperando ustedes en la lectura, digamos, cada capítulo aparece un personaje y la trama se complejiza y se vuelve más dispersa. Porque, por supuesto, la figura de Paul, además de la relación con su hermana, va a activar el recuerdo de la relación con los padres y va a generar también, al regresar a ese pueblo, el encuentro con Jean, que es un sacerdote, una especie de párroco del lugar, ¿sí?, con el que va a tener una experiencia amorosa, ¿no? Bueno, Paul representa, bueno, un hombre homosexual, un varón homosexual, ¿sí?, y que tiene este vínculo amoroso con Jean, que es una de las partes también más importantes de la novela, porque la novela también va siguiendo el romance entre Jean y Paul. Obviamente Paul, un joven que ha estado muy afectado, ¿no?, por su orfandad y que, bueno, había establecido una vida exitosa en París, un hombre que se ha destacado profesionalmente, un hombre que no cree en el amor, que ha renunciado un poco a esa vida afectiva como algo importante en su vida y que de modo azaroso esta vez, porque lo que le interesaba era ver qué le pasaba a su hermana en Dinard, porque había abandonado todo y porque pierde el contacto con él. Esto, como les digo, genera el encuentro con este sacerdote y empieza a desarrollarse la obra. Vamos a encontrar, además de estas dos primeras partes, otras partes. Aparece la figura más adelante de Juliette, la hija de Claire, que también regresa a buscar a su madre y, por supuesto, muy dolida, muy molesta por el abandono sufrido por parte de Claire hacia Juliette. Y ahí empiezan a aparecer también el contrapunto en la novela entre esta narración predominantemente en tercera persona, como les decía, en el capítulo de Claire y en el capítulo de Simón, y ya aparecen las voces de los personajes. La voz de, de Paul primeramente, del hermano, luego más adelante la voz de Jean, del sacerdote, o sea, son capítulos narrados en primera persona, luego la voz de Juliette también. Primero Juliette, el capítulo sobre Juliette va a estar narrado en tercera persona, a la manera de lo que pasaba con Claire y con Simón, y luego más adelante, en un último capítulo, aparece la voz de Juliette, aparece la voz del vecino, de Claire, aparece la voz de las amigas de Claire. O sea que realmente la novela se convierte, por supuesto, en una polifonía, ¿no? Y de algún modo esas narraciones en primera persona van a ayudar a que el lector organice un poco los sucesos del relato, porque cada una de esas narraciones obviamente pone el foco en un momento de la vida de los personajes, en el momento en que por supuesto se vinculan tanto con Claire como con Simón. Por supuesto, el foco acá es Claire, ¿sí? La figura de Simón aparece poco desarrollada, más bien Simón es como una especie de disparador, ¿no?, de las situaciones de la vida de Claire.
lo que significó para Claire en su juventud, ese amor adolescente, en un momento donde, por supuesto, Claire estaba muy vulnerable por su orfandad, y de alguna forma la familia de Simón la había acogido, esa iniciación amorosa y sexual, luego la separación entre los dos enamorados, Simón que se va a estudiar medicina, Claire que se dedica a las lenguas, es traductora, Claire. Hay también una cosa de los franceses, no sé por qué todos trabajan de traductor en las novelas francesas, ¿no? Eso habría que pensarlo. No sé cuál es el tema con la traducción en las novelas francesas, ¿no? Hay una galería enorme de personajes que se dedican a la traducción. Louis Blériot lo vimos acá, ¿sí? Y ahora le encontramos a Claire también, ¿sí? Y después me vienen a la cabeza varias novelas más. En este caso también tenemos, como les digo, bueno, la figura de Simón como una figura que no se desarrolla mucho. Por supuesto, Claire interrumpe la comunicación, tampoco sabemos mucho del matrimonio, de la vida matrimonial de Claire, sabemos del abandono, sabemos del reclamo de Juliette, sabemos también que Juliette no conoce a su madre, no sabe la historia de su madre, la relación, bueno, cómo se generó esa orfandad, que va a ser uno de los temas de la novela. Y bueno, luego un poco una especie de Simón errático cuando llega, cuando regresa Claire, ¿sí? Un Simón, bueno, que tiene un vínculo sexual principalmente con Claire, y que luego, bueno, muere en circunstancias misteriosas, ¿sí? Pareciera un suicidio, pareciera un accidente, la novela no lo va a resolver, y a partir de ahí, un poco el desequilibrio emocional de Claire con la muerte de su amante. Todo esto aparece al inicio de la novela, ¿sí? Y vuelvo a insistir, ¿no? Sobre todo en esos dos primeros apartados de la novela, aparecen superpuestos, ¿no? Donde es muy difícil, eh, digamos, pensar como una relación causa-efecto, como una cronología con un continuum, los sucesos que se van eh, rescatando. Pero luego, insisto, con la narración de los otros personajes, todo ese panorama se va a ir de algún modo ordenando. Pero por supuesto, como suele pasar en las novelas de Quiñar, en esta especie, como ya decía, de dispersión, como efecto de lectura, muchos cabos sueltos van a ir quedando, ¿sí? O sea, no buscan nunca en Quiñar una idea de totalización, de que al final lo vamos a entender todo, todo tiene explicación, no. La novela de Quiñar generalmente lo que va produciendo es ese efecto de cabos sueltos, ¿no? Bueno, decir, bueno, ahí entra el plano conjetural, qué pensamos los lectores, y bueno, esa ambigüedad o esa vaguedad, que creo yo, además, me parece, ¿no? Que está íntimamente relacionada con una concepción de la vida, ¿sí? O sea, no es casual, ¿no? Que previo a la Segunda Guerra Mundial, con todo lo que ha impactado en nuestra cultura y sociedad, haya una forma, ¿no? de representar la vida humana en la novela y con una especie de proyecto, insisto, de totalización, y luego ese tipo de desarticulación y dispersión, ¿no? Que incluso se manifiesta en otros géneros literarios. Pienso en el teatro, por ejemplo. ¿Sí? Pienso en la irrupción en la segunda mitad del siglo XX del teatro del absurdo, ¿no? Un Beckett, un Ionesco, donde por supuesto ya es imposible pensar la representación a la manera realista, ¿no? Es decir, del teatro de, no sé, de Tennessee Williams, de Eugene O'Neill, o no sé, de un Ibsen, ¿sí? En ese sentido, ¿no? Ya no es posible la representación de la existencia humana ahí, de ese modo, ¿no? Del teatro, en la tradición del teatro realista. Por supuesto, la historia de la literatura no es un continuum tampoco, está hecha de discontinuidades, está hecha de rupturas, de saltos, de idas y vueltas en el tiempo, pero me parece que la tradición de cierta novelística contemporánea vuelve sobre ese tipo de cuestiones, y me parece que Quiñar es uno de los grandes escritores que realiza eso. Entonces, eso, por supuesto, puede generar en el lector cierto desasosiego, cierta molestia incluso, ¿no? Porque uno espera poder entenderlo todo o poder unir todo, pero bueno, ya
el título de la novela nos ha anticipado, estamos hablando de solidaridades misteriosas, ¿sí? Es decir, la verdad que en la vida hay mucho de inexplicable, hay mucho de imprevisible, y por supuesto esta idea de unirlo todo, de explicarlo todo, por lo menos en la poética de Quiñar es un imposible. Incluso hasta imposible intentarlo siquiera, ¿no? Porque podríamos pensar que quizá la novela totalizadora o la narración totalizadora muchas veces termina en el fracaso, pero está la idea del intento, ¿no? Pienso en Rayuela, por ejemplo. ¿Sí? Rayuela me parece que es un buen síntoma de eso, digamos, una novela que fracasa, ¿sí? Una novela que quiere, ¿sí? Encontrar esos vasos comunicantes, como diría Bretón, ¿no? Entre el lado de aquí, el lado de allá, la experiencia latinoamericana o argentina, si quieren llamarlo de alguna forma, y la experiencia parisina, la experiencia europea, un poco quizás una especie de síntesis entre civilización y barbarie, también si quieren pensarlo de ese modo, en el caso de Rayuela. Pero acá en Quiñar ni siquiera hay el intento. ¿Sí? Por eso a mí me parece que un paralelo, y había señalado al Bolaño de los detectives salvajes, ¿sí? O a Pynchon, no sé si se acuerdan, en un taller hemos leído La subasta del lote 49 de Pynchon, donde también, ¿no? El lector se siente perdido por el relato, porque básicamente lo que va haciendo el relato es dispersar. Dispersar y abrir como caminos o puntas de cabo, ¿sí? Que luego no se pueden reunir. ¿Sí? O si se quieren reunir, se corre por cuenta del lector y no por cuenta del texto o por cuenta del narrador. ¿Se entiende? Una última cuestión a destacar, bueno, Quiñar es un virtuoso, se sabe virtuoso y exhibe su virtuosismo, como suele pasar también en la narrativa francesa, esa es otra marca de la narrativa francesa, el virtuosismo y la exhibición del virtuosismo. Y aquí aparece, bueno, la descripción del espacio, ¿sí? La landa, eh, las costas escarpadas de la Bretaña, estos pequeños pueblos, ¿no? Que están medio aislados, ¿no? Y que se unen únicamente por barcazas o por ferries, y que, bueno, alternan, por supuesto, la tradición cultural, la vida cotidiana, sobre todo de pescadores, y también ser una especie de centro de veraneo también, ¿no? Que son playas turísticas, son lugares turísticos también de Francia. Y allí, bueno, dentro de ese espacio, la flora y la fauna, por decirlo de un modo muy general, ¿no? Hay una descripción minuciosa, ¿sí? De plantas, árboles, animales, moluscos. Bueno, hay como una cosa muy obsesiva por parte de Quiñar de señalar esa conexión también, pensemos, creo yo, de nuevo, la solidaridad es misteriosa, ¿no? Entre las conexiones también de lo humano está la conexión con la naturaleza, está la conexión con las cosas, ¿sí? En este caso, creo yo que las cosas pasan a un segundo plano en la novela de Quiñar, pero bueno, las plantas, las flores, los árboles, los tipos de terreno, ¿sí? En la playa o en la landa, tienen un lugar protagónico, ¿sí? Y de alguna forma, por supuesto, también constituyen a los sujetos, ¿sí? En esa tradición también muy francesa, ¿no? La relación entre el sujeto y el medio. Lo que privilegia, creo yo, Quiñar en esta novela es el medio natural. Porque, por supuesto, de algún modo, quizás casi como un eco romántico, me parece, ¿no? Esta idea de lo que los románticos llamaban de la naturaleza resonadora, esa especie de armonía, ¿no? Entre el entorno natural y el sujeto, o cómo las características del entorno natural se relacionan con las características del sujeto, ¿sí? Bueno, me parece que Quiñar también recupera algo de eso, por supuesto en un lenguaje materialista, no es un lenguaje idealista, no es un lenguaje que quiera encontrar una especie de simbología, ¿no? De lo oculto o lo arcano en la naturaleza, sino más bien esa materialidad de lo natural, insisto, en los árboles, en las plantas, en las flores, en los animales, sobre todo peces, moluscos,
¿sí? De la zona esta, bueno, costera de Francia, y de algún modo el vínculo que tienen los sujetos, en este caso Claire, fundamentalmente con ese entorno natural. ¿Bien? Entonces, un poco para ir cerrando y sintetizando, me parece que lo que hace Quignard es establecer, como les digo, esta especie de red, ¿sí? De vínculos que tiene un sujeto particular, aunque no es el único, pero bueno, es el que ocupa un lugar central en la novela, que es Claire, y que se extiende, ¿sí? Insisto, hacia el pasado, la figura de ese padre y esa madre que luego los van a dejar en situación de orfandad, la relación con su hermano en el pasado, en el presente, a lo largo del tiempo, la relación con Simón en el pasado, en ese presente en el que ella retorna a Dinar, la relación con su maestra de piano, con la señora Ladón, en el pasado y en el presente, cuando la señora Ladón quiere constituirla como, adoptarla, ¿sí? Y bueno, básicamente eso me parece que es lo que señala la novela. Susana, te escuchamos. Hola a todos. Bueno, a mí me maravilló esta novela. Así como ha señalado ese pasaje, Ariel, yo también lo había señalado, yo no me esfuerzo, fue un verdadero descubrimiento, la cuestión de la soledad de la señora Landón. Yo creo que a ver, es como que hay una delicadeza en todo el relato. Sí, como vos decís, uno tiene que armarlo, uno tiene que hacer toda la genealogía porque uno no sabe qué pasa entre Polly y su hermana, porque se aman pero al mismo tiempo se detestan. ¿Cuál es esa relación tan complicada? Lo mismo la relación con Simón. Y hay un pasaje en la página 43 que es de una delicadeza, porque hemos visto otros pasajes eróticos, románticos, en las otras novelas, pero acá escuchen lo que dice el narrador. Ella descubrió muy pronto, a la edad de 13 años, que cuando se tocaban sentía una debilidad extraordinaria. Era una experiencia muy extraña, que en toda su vida solo sintió con Simón. Antaño, cuando estaba en sus brazos, cuando sentía su sexo duro, era como si le entrase sueño. Ahora de nuevo, cuando está en la falla, cuando está con él en el pequeño valle, cuando está en sus brazos, sufre casi un desmayo, una atonía creciente, extremadamente antigua, casi más antigua que el sueño. Bueno, y sigue. Lo que debe ser leerlo en francés. No sé, Tere, si vos vas a poder leerlo en francés, porque debe ser precioso. Si aún la traducción, que por ahí tiene esas gallegadas espantosas que nosotros padecemos en la literatura traducida, es algo que uno va sintiendo como un oleaje y creo que lo que une los episodios de cada uno de los personajes en los que se va enfocando el narrador para contar una partecita de la historia, creo que lo que une es la naturaleza. Y dan ganas de sumergirse en esa naturaleza, dan ganas de trepar como lo hace Claire para ver, avistar el mar, para avistar el pueblo. Me encantó, así que no puedo ser muy objetiva. Después de leer esa novela que no me gustó, ya sabés vos, Ariel, que no me gustó para nada, del otro francés. Esto es como un oasis. Creo que no les gustó a muchas, porque no han hablado muchas de esa novela, ¿no? Estoy viendo que nadie ha querido opinar de la novela anterior, ¿sí? Después de salir de Ernaud, nos quedamos un poco en silencio. Y ahora no sé, bueno, dejo hablar a las otras, a ver qué les ha parecido. A mí me encantó hacerla yo a la novela, escribirla yo por tratando de unir los lazos de estas solidaridades misteriosas. Gracias, Che. Gracias a vos, Susana. Bien, bueno, acá hay esta cuestión de la relación entre Paul y Claire, es muy importante, creo yo, en la novela, como para que la tengan presente si no han avanzado mucho, o para que la revisen si han leído toda la novela, porque de alguna manera, vuelvo a insistir, ¿no? Acá hay una teoría, creo yo, sobre lo amoroso, que tiene que ver con, digamos, esa red de la que yo les hablaba, ¿no? Digamos, como que la historia amorosa no es una historia que se desprenda de todo lo otro, ¿sí? Eh, digamos que no se puede entender o no se puede comprender la historia amorosa de un sujeto o dos sujetos en este caso, sin un poco
tener en cuenta todas esas solidaridades misteriosas que implican básicamente la vida humana, ¿sí? Vuelvo a insistir, tenemos la información, por supuesto, que se centra en la figura de Claire, ¿no? Simón prácticamente no está desarrollado, incluso el apartado que se titula Simón, los capítulos más bien están pensados en relación a, primero, bueno, el pasado entre Simón y Claire, y luego estos encuentros sexuales y amorosos que se dan a partir del regreso de Claire a Dinard. Nelly. Bueno, yo te quería hacer una pregunta, te la voy a hacer al final, y quería decir que la novela me gustó mucho, me parece muy moderna, exige mucha participación del lector para ir uniendo las historias. Ahí me encanta el trabajo de los distintos narradores y distintos puntos de vista. Me parece muy, me resultó muy diferente, como dijo la compañera de la novela anterior, que ponía, que para mí había como una, no sé cómo decirlo, como una, eh, como que ponía el acento demasiado en Blériot. Había muchos capítulos destinados a Blériot, pocos al otro personaje masculino. En cambio acá hay como un equilibrio en la materia narrativa distribuida entre los distintos personajes, lo cual le da mucho dinamismo. Y me encanta esto de distintos narradores, distintos puntos de vista. Me parece una novela muy, muy moderna, muy interesante. Aunque igual me gustó la novela anterior. Y no, lo que te quería preguntar cuando hablábamos de representar el todo o de representar fragmentos o dispersiones, cuando vos te referiste a las dos novelas de Bolaño, hablabas de ellas como fragmentarias. Sí, como la idea de dispersión, la idea de fragmento. Claro, A ver, porque en el realmente caso de... Los detectives Sí, salvajes como que quieren representar un todo también, pero claro, de manera muy fragmentaria. a ver, en el caso yo les planteaba un poco la idea de la paradoja, ¿sí? A ver, la paradoja de cierta novela, estas novelas totalizadoras, sería que en algunos casos, en la búsqueda de lo totalizante, ¿sí? Se fracasa, ¿sí? Lo podemos pensar incluso en Proust, ¿sí? El final de En busca del tiempo perdido es, digamos, un poco la idea de, bueno, es imposible, el tiempo perdido no se puede recuperar, no se puede recobrar en su totalidad, ¿no? Pero bueno, lo que ha hecho, o pensemos en el Ulises de Joyce, ¿sí? Pero lo que se ha hecho es el intento de recuperar la totalidad. Pensemos en esa novela polifónica de múltiples narradores o múltiples perspectivas que en realidad lo que van haciendo es la suma de esas perspectivas construyen el todo. Hay algunas novelas wagnerianas que hacen eso, El ruido y la furia, por ejemplo, o Mientras agonizo, ¿sí? O sea, está hecha de fragmentos, hay múltiples narradores, pero la idea es, un poco con el simultaneísmo cubista, ¿sí? Pensar en la idea de totalidad. O pienso, no sé, Virginia Woolf y la señora Dalloway, ¿no? En una mañana, en un día de la vida de la señora Dalloway o de Warren, el antagonista, ¿no? En la novela, está toda la vida del sujeto. ¿Sí? ¿Se entiende? Incluso pensemos Sí, en Borges. Borges dice, ¿no? En esa, la idea de cifra en Borges. ¿Sí? En un gesto, en un acto está toda la vida, o en la vida de un hombre está la vida de todos los hombres. ¿Sí? ¿Se entiende un poco la idea? Por supuesto que hay como diversas manifestaciones o diversas búsquedas. En el caso de Los detectives salvajes de Bolaño, bueno, no sé si la han leído, pero hoy pido un poco paciencia por la digresión, ¿sí? En realidad, en la búsqueda de esta poetisa desaparecida, de estos realistas viscerales, de Lima y Belano, lo que se va generando es una serie de relatos, ¿sí? Y de perspectivas que no se articulan del todo, ¿sí?
Ajá. Es decir, lo que descubren medio a medio camino los detectives salvajes es que eso es imposible. ¿Sí? Para mí, bueno, lo toma muy de Pynchon, Bolaño esto, ¿no? Pienso en el arco iris de la gravedad, por ejemplo, aparece esa idea, digamos. O sea, no existe la totalidad. Los seres humanos no tenemos nunca experiencia de nada total. Es todo fragmento, es todo dispersión. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, Es punto y decir, aparte Bolaño es muy interesante. sí, sí, o Paul Auster, por ejemplo. ¿Sí? Pienso en la novela como Ciudad de Cristal, las primeras novelas de Paul Auster. También está esa idea, no sé, es como el Humpty Dumpty de Alicia, ¿no? El huevo que se rompe y nunca más. Está. El origen de la existencia humana es la ruptura de ese huevo. ¿Sí? Y los fragmentos, una vez que un huevo se ha roto, no se lo puede volver a armar, ¿no? Esta figura de Alicia aparece en la novela de Paul Auster, por ejemplo. Entonces ahí aparece esa idea de que hacemos el intento, si quieren, pero en realidad la vida es dispersión y es, digamos, fragmento. Y todo lo que hacemos en general aumenta la dispersión. Me voy a poner tan filosófico, pensemos en la idea de entropía, ¿no? Es decir, todo lo que hacemos o todo el proceso de la naturaleza y de la acción humana, lo que genera es más caos. ¿Sí? Es decir, y un poco la literatura, o cierta línea de la literatura, hay que decirlo, no es que toda la literatura que se narre hoy tenga esa característica, pero hay una idea, o hay toda una tradición novelesca en los últimos 40 años tal vez, ¿sí? En distintas literaturas donde uno puede rastrear esa visión. Y me parece que Quiñar tiene que ver con eso, ¿sí? Y esta novela tiene que ver con eso, esta idea de los cabos sueltos, ¿sí? Por ejemplo, la historia entre Juliette y Claire no se va a aclarar, ¿sí? Es más, cuando aparezca Juliette en escena y luego cuando Juliette narre, más bien nos van a quedar un montón de cosas sin narrar, sin decirse, ¿sí? Eso en una idea de novela, o en otra idea de novela sería incluso hasta una especie de defecto, ¿o no? Lo que hay que buscar es el modo de que todo enlace, todo encaje en un mecanismo de relojería. Vuelvo a insistir, incluso cuando haya fragmentos, no sé, pienso una novela que para mí también es totalizadora y juega con el fragmentarismo, Pedro Páramo, de Rulfo. Pedro Páramo es un mecanismo de relojería, al lector lo tiene confundido, pero te da las herramientas para decir, bueno, esta pieza va acá, esta pieza va acá, esta pieza va acá. ¿Se entiende o no? Nada más que las piezas están dispersas. Lo mismo pasa en Perec, ¿sí? Perec también nos llena de piezas sueltas, pero Perec aspira a que haya una figura cuando podamos unir las piezas. Y el mecanismo de relojería en la vida instrucciones de uso o en Pedro Páramo es jugar con los fragmentos, pero luego mostrarnos que esos fragmentos sí encajan. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Un poco Sí, utilizo la metáfora del rompecabezas que utiliza Perec en la vida instrucciones de uso. Entonces, encontramos con esa idea, o sea, que el fragmento no necesariamente tiene que ver, o sea, el fragmentarismo no es opuesto a la idea de totalización. ¿Sí? Puedo llegar a la idea de totalización a través de narrar fragmentos. O la polifonía puede ser, insisto, puede provocar o dispersión o puede provocar, ¿sí? Poder acceder a una totalidad desde múltiples perspectivas. ¿Sí? Acá, por ejemplo, hay contradicciones. ¿Sí? La visión que tiene Jan, a mí uno de los capítulos que más me gusta es el que narra el cura. ¿Sí? Porque el momento en que Jan ingresa a la historia tiene que ver con el peor momento de Claire, con esa Claire prácticamente loca de amor, ¿sí? La Claire que se va todos los días a morirse de frío, no importa, a ver el barco por donde navega Simón, y cuando Simón muere lo mismo, va a ese mismo lugar, trepa el acantilado, se sienta a ver el mar, y está como enajenada y dejando y abandonándolo todo de nuevo, como ya lo abandonó cuando abandonó a su esposo y a sus hijas. Y ahí me parece una visión de Jan muy humana, porque luego, bueno, a través de Paul conoce un poco cuál es la historia de Claire. No sé si me entienden. Entonces, bueno, ahí vemos esa cuestión, como les digo, de la dispersión y el fragmentarismo que va generando y va complejizando la historia. Vuelvo a insistir, esto puede ser algo que a los lectores no les guste, ¿sí? Lo desasosieguen, lo molesten, porque yo necesito encajar las piezas, quiero ver la figura en el tapiz, como diría Henry James,
bueno, otras veces quizás eso nos llama la atención, nos gusta, nos atrae, o lo contó Susana, también lo estás diciendo vos, Nelly. ¿Se entiende? Me parece que esa es un poco cierta línea de la narrativa, una línea que va oponiéndose a otras líneas, ¿sí? Pensemos que en literatura hoy se siguen escribiendo novelas decimonónicas, se sigue escribiendo novelas dieciochescas, incluso, ¿sí? Bueno, yo les voy a proponer leer una novela en el próximo encuentro de Cristina Angot, que tiene unos ecos a la Juliette y a la Justine del Marqués de Sade, muy, muy fuertes, y que generan la misma incomodidad que 200 años después, casi 300 años después, nos genera leer el Marqués de Sade, ¿sí? Con el registro de lo pornográfico, ¿sí? Pero en el caso de Angot, por supuesto, hay un juego con lo pornográfico que está en un marco muy particular de una, insisto, como una Juliette o una Justine, de esas mujeres, ¿no es cierto?, totalmente desvalidas frente al poder avasallador de la sexualidad masculina. Bueno, pero fíjense, Angot lo que hace es jugar con ese registro novelesco del siglo XVIII, ¿sí? E incluso el efecto de lectura me parece que es muy similar. Como para que más o menos tengamos en cuenta estas cuestiones, Nelly, de las líneas de la narrativa y de la literatura, que por supuesto se van superponiendo, se van bifurcando, ¿no? Quizás uno le presta más atención a una o considera que determinada línea tiene predominancia, por así decirlo, pero en realidad coexisten incluso en tensión, porque son líneas contrapuestas. No es lo mismo pensar una narración desde una perspectiva que incluso no solo incluye, pensemos esta idea, ¿no?, de cómo la novela ha influido en nuestra cultura al momento de concebir la vida humana. Entonces, muchas veces concebir una estructura narrativa, concebir un modo de narrar, es concebir un modo de pensar la vida humana. ¿Se entiende? En este caso, concebir el amor narrado como lo narra Quiñar es concebirlo de manera distinta a como lo concibe Lapierre en el modo en que él lo narra. No sé si me entienden. Es decir, no solamente hay una cuestión de tema, sino que el sentido sobre ese tema se construye en relación a la forma del relato, ¿sí? Y bueno, por supuesto, el gran, digamos, desafío o el gran reconocimiento que puede haber sobre un escritor es haber encontrado ese modo, ¿no?, de articular forma y contenido, forma y sentido. Perdón, Susana, has levantado la mano. No, yo ya hablé, no hablé, yo ya hablé. Perdón, quedó ahí la mano levantada entonces. ¿Alguien más quisiera agregar algo respecto de la lectura de Quiñar? Aunque quizás vayan recién entrando. Hay cosas que no se han dicho todavía, así que quedan ahí expuestas. Vamos a ir viendo también, a partir de lo que plantea Susana, si esta cuestión de la naturaleza, vuelvo a insistir, que es fundamental en esta novela de Quiñar, porque en realidad también hay, bueno, estas figuras, a ver, no sé cómo explicarlo. A veces la naturaleza aparece más bien con una carga simbólica. Eso es muy muy propio de la herencia romántica, ¿sí? Utilizar el entorno natural para simbolizar ideas, ¿sí?, generales, ¿no? La montaña, el mar, el volcán, la selva, el desierto, ¿no? Que son, pensemos, un correlato, ¿sí?, de los sujetos, los protagonistas, las circunstancias en las que están inmersos, ¿no? Pensemos, no sé, la figura del lago está en la poesía, ¿no? En la poesía de Lamartine, por ejemplo, piensa en un poema como El lago, ¿no? El lago no es un lago, el lago es un símbolo, ¿sí? Es más, como que a Lamartine no le importa el lago, le importa lo que simboliza el lago respecto de esa agua quieta, ¿sí? En la que coexisten, ¿no?, las dos temporalidades de los amantes juntos y los amantes separados. Entonces, es como que la naturaleza es una especie de excusa, ¿sí?, o es una especie de, ¿cómo les puedo decir?, de herramienta, ¿no?, de medio para simbolizar otra cosa. En el caso de Quiñar me parece que no.
¿sí? Hay una idea, bueno, insisto, que podríamos calificar de materialista, para dar precisamente esa densidad de la existencia humana como una experiencia material. ¿Se entiende? Bueno, esto está muy presente en este libro que yo les recomendaba, que es La Noche Sexual, que es, bueno, precisamente ver cómo se representa la materialidad de los encuentros sexuales, de las experiencias sexuales, cómo aparece el cuerpo representado en nuestra cultura, incluso cuando, por supuesto, también la experiencia del cuerpo o el cuerpo humano en sí también ha sido, pensemos en la idea de la herencia romántica, es representado como una excusa para simbolizar otra cosa. En ese sentido, me parece también que Quiñar se aparta de cierta línea psicoanalítica, más bien de tipo lacaniana, ¿sí? Donde también, ¿no?, está esta cuestión de lo arcano, de lo oculto, tras una especie ¿cómo les puedo decir?, de bosque de símbolos, por usar una idea medio bodeleriana, ¿sí? Que se inscribe sobre todo en el lenguaje. Me parece que Quiñar quiere recuperar una especie de idea más bien elemental, en el sentido clásico de la palabra, de la existencia en relación a un espacio, ¿sí? De nuestra relación con ese espacio material, natural, en el que de algún modo recuperamos, creo yo, nuestra forma elemental de cuerpo. Piensen, por ejemplo, que Claire vaga desnuda, ¿sí? Trepa desnuda esos acantilados. La encuentran desnuda, con el agua salada, no sé, la bruma marina, en contacto con el frío de la brisa marina, ¿sí? O sea, también esta cosa, ¿no?, de que Claire de algún modo también en ese amor loco, ¿sí?, en ese amor desquiciado, ¿sí?, por Simón, se vuelve un ser bastante elemental, ¿sí? Recupera digamos, ¿cómo decir?, estar en ese espacio natural y adoptar las características, ¿sí? Me parece que también es clave el relato con el que se cierra la novela, el del tío Caleb, ¿sí?, que es el último narrador que tiene la novela, y que el tío Caleb en realidad habla de la naturaleza, habla de la landa, habla de lo que implica el mar, ¿sí? El mar que lo absorbe todo, ¿sí? Que no es solamente una imagen que representa lo infinito, bueno, pensemos todo lo que puede representar el mar simbólicamente, ¿no?, sino el mar que penetra en cada rincón a través, bueno, de su olor, de su color, de su luz, de su sabor, en todo lo que está en la costa, en la región costera, sobre todo en esa región de la Landa, donde está la granja de la señora Ladón. Es decir, un poco esta idea de cómo la naturaleza, en realidad, esta naturaleza elemental lo absorbe todo, lo baña, ¿sí? Lo subsume, ¿sí? Todo. Entonces, creo yo que eso es como para tener en cuenta el respecto de la naturaleza. Vuelvo a insistir en el virtuosismo de Quiñar al momento de narrar, y para tratar de eludir, ¿no?, de caer en, como les digo, en la simbolización o en pensar que eso que está ahí presente como natural es símbolo de otra cosa, ya sea desde el punto de vista, si quieres, romántico o desde el punto de vista más bien psicoanalítico, ¿sí? Entonces las texturas, por ejemplo, de los moluscos, ¿sí? Hay una gran variedad de moluscos y de bichos de mar que aparecen en la novela, ¿sí? Y que también aparecen descritos, ¿no?, en su sabor, su textura, su color, su forma, ¿sí? Siempre esta especie de destacar, como les digo, lo elemental. Incluso me parece que el cuerpo de Claire, que es el cuerpo que más está presente en la novela, también aparece representado de ese modo, ¿sí? Bueno, creo que son, por supuesto, ideas que pertenecen también
a una tradición filosófica que tiene cierta relevancia también en las últimas décadas, ¿sí? Y que, bueno, vuelve a estar, digamos, en la vereda del frente del idealismo, en querer pensar en la materialidad, ¿no? Todas estas teorías sobre el cuerpo, todas estas teorías sobre digamos, el cuerpo no asociado o no siempre vinculado al lenguaje, ¿sí? Porque también pensemos, ¿no? Sobre todo a partir del psicoanálisis lacaniano, hay como una especie, ¿no?, de identificación entre lenguaje y cuerpo, y todo lo que es material o corporal termina convirtiéndose en una especie de cuestión ligada al lenguaje, ¿sí? Y mientras que hay otras corrientes que, bueno, tratan como de separar, ¿sí?, ese carácter, insisto, elemental y material de la vida humana, de la relación con nuestro entorno, en ese tipo de cosas. Y me parece que Quiñar juega también con eso en esta novela, ¿no? Como para que también lo tengan en cuenta. ¿Alguien quisiera agregar algo? Vamos a volver sobre esto, no hay problema, quizás están medio rezagadas con algunas lecturas, ¿sí? Vamos a volver sobre esto el próximo sábado, pero también quería comentarles, bueno, un poco la propuesta del próximo sábado, precisamente, quizás el penúltimo encuentro. Tenemos 2 relatos de Christine Angot, una novelista francesa muy polémica. Vamos a ver también si la polémica se traslada aquí a nuestro encuentro. Yo les propongo la lectura de 2 textos que de alguna forma son como, bueno, complementarios, pero que presentan 2 formas muy distintas de abordar un mismo conflicto. Y curiosamente, de un modo, si se quiere, también, por supuesto, polémico, se hace una representación, bueno, de un vínculo amoroso, pero creo yo que lo vamos a tener que discutir y charlar en el próximo encuentro respecto del modo en que quien ha vivenciado ese vínculo, porque Angot es una escritora muy en la línea de la autoficción, lo representa. O sea, no quiero dar como muchos detalles para que lo descubran, ¿sí? Leyendo en forma personal. La primera de las novelas es un muy breve relato que se llama Una semana de vacaciones. Esa breve novela precedió, bueno, a la que también les pido que lean, que es Un amor imposible. Insisto en el carácter complementario de lo que se narra en una y lo que se narra en la otra. También hay como 2 registros muy diferentes. De hecho, con Una semana de vacaciones, Angot ganó el premio Sade de novela en Francia, que es un premio que se da, bueno, a novelas eróticas, o que incluso, digamos, revitalizan el legado, ¿no?, del divino Marqués, ¿sí?, en relación a lo pornográfico. Debo advertirles que quizás, de acuerdo a la sensibilidad de cada uno, pueda ser una novela de difícil lectura, porque es muy, pero muy explícita en lo sexual. De hecho, va narrando una serie de encuentros sexuales, ¿sí?, con mucho detalle, desde la perspectiva de una joven, ¿sí? Un poco también se ha discutido mucho. Bueno, piensen que hay toda una serie de discusiones respecto de lo pornográfico en el contexto, sobre todo, de las teorías feministas, ¿sí? Por supuesto, en lo personal, a mí me parece que lo que hace Angot, esa es mi valoración, lo podemos discutir por supuesto, es nuevamente jugar con el registro de la novela sádica, ¿sí? Ni siquiera es erótica, para mí es pornográfica, es una novela pornográfica, ¿sí? Pero tiene una razón de ser, no es una pornografía gratuita. Y vuelvo a insistir, tiene que ver con la autoficción, ¿sí? Porque, digamos, los personajes de ambas novelas son Christine Angot, ¿sí? Entonces, por supuesto, siempre sabemos que el tema de la autoficción también genera una
sospecha, una duda de, bueno, de la veracidad, de la relación, del exhibicionismo, del narcisismo de los escritores. Eso lo hemos visto incluso a partir de Beigbeder, ¿se acuerdan que lo hemos podido también retomar en este taller y lo hemos trabajado con mucho más detalle en otros talleres anteriores? Bueno, Angot incluso no aceptó el premio Sade, porque le parecía que era una lectura, o sea, recibir el premio era como aceptar un tipo de lectura que ella no, digamos, no creía coherente con su texto, ¿sí? Y me parece que este detalle contextual es interesante para pensar en la novela, para pensar en lo que narra la novela, ¿sí? Insisto, con una crudeza que, digamos, no sé, incluso creo que al pobre Sade lo incomodaría un poco, para que ustedes vean lo que les estoy diciendo, ¿no? O sea, tan advertido. Después ustedes vean, por supuesto, insisto, si les interesa o no leer un relato de ese tipo. ¿Por qué lo hago leer? Porque el contexto de esos encuentros sexuales, ¿sí?, se da en el marco de una historia de amor, ¿sí? Sobre todo una historia de amor presentada por el varón, ¿sí? Es decir, es el varón el que, de alguna forma, bueno, promueve que todas esas prácticas sexuales, ¿sí?, están dentro del vínculo fuertemente amoroso que tienen los dos personajes, ¿sí? Y que, por supuesto, las prácticas a las que de alguna forma somete a esta joven tienen que ver con muestras de afecto, muestras de amor, de un amor excepcional. Por lo tanto, la excepcionalidad de las prácticas sexuales es directamente proporcional a la excepcionalidad del vínculo amoroso. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, más o menos como para que lo tengan en cuenta respecto de esta cuestión. Luego vamos a encontrar, bueno, la novela de Angot, pero despertó muchísima polémica en Francia, ¿sí? De hecho, fue contemporánea de otra novela también muy polémica, ¿no?, que también juega con lo pornográfico y la autoficción, que es La vida sexual de Catherine M., ¿sí?, de Catherine Millet. Millet, que es además una prestigiosa, muy prestigiosa crítica de arte contemporáneo, directora de de las revistas de arte en Francia más importantes, de esas revistas que influyen incluso en todo lo que es el mercado, ¿no?, de ventas de obras de arte. Bueno, ella escribe una novela autoficcional sobre su vida sexual en los años 70 y 80. La describe, por supuesto, con lujo de detalle, ¿sí? Una vida sexual, bueno, promiscua, que incluye, no sé, swingers, prácticas sadomasoquistas, sexo grupal, no sé, una serie de prácticas de todo tipo, en un marco de gente toda muy respetable, intelectual, qué sé yo, formada académicamente, profesores, críticos de arte, artistas, y que un poco, por supuesto, también tiene ese eco, ¿no?, de la hipocresía que denunciaba en sus novelas el Marqués de Sade, ¿sí? En esa vida, ¿no es cierto?, también tan, bueno, de marqueses y condes y duques y reyes y príncipes, tan supuestamente ordenada, ¿no?, y admirable lo que escondía, ¿no?, en los sótanos, en los cuartos de esos castillos, de esos palacios, qué tipo de prácticas sexuales se daban, ¿sí? Quizás la diferencia en estas dos novelas es que, por supuesto, las escriben mujeres, las escriben desde un punto de vista femenino, ¿sí? Y las escriben, sí, bueno, lo que pone acá Susana es importante de tener en cuenta. Y las escriben incluso desde una perspectiva donde, muy propio de la literatura contemporánea, el narrador tiene plena conciencia de lo que está haciendo y de por qué está narrando como está narrando. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? En el caso incluso de la novela de Catherine Millet, es una novela muy metaficcional donde hay mucha reflexión sobre la escritura pornográfica, sobre por qué escribir la novela así, con absoluta crudeza,
¿sí? ¿Por qué tratar de representar esas prácticas sexuales sin ahorrar detalles, ¿sí? Primeros planos, digamos, descripciones de órganos sexuales, descripciones de posiciones, de formas de practicar la sexualidad, ¿sí? Bueno, en la novela de Catherine Millet hay, insisto, además de eso, hay toda una reflexión sobre esa cuestión, ¿sí? Que también tiene que ver con la hipocresía social, un modo a la manera de Sade, ¿no? Sade, también recuerden, por ejemplo, en La filosofía del tocador, una de las novelas de Sade, aparece toda una especie de ensayo, ¿no? De reflexión sobre ese modo de escribir, que incluso el propio Sade lo relaciona con las corrientes revolucionarias en Francia que van a determinar la aparición de la Revolución Francesa, ¿no? Hartas de la decadencia, del libertinaje, de las clases acomodadas, que tienen que ver incluso con una especie, pensemos, ¿no? A veces usamos esa metáfora grosera hasta el día de hoy, de cómo las clases altas o poderosas sodomizan a las clases inferiores, ¿no? Que sabe, una de las cosas que va a señalar es que, bueno, el sexo tiene que ver con relaciones de poder, ¿o no? Y que, por supuesto, el grado de violencia o de sometimiento sexual es proporcional al modo en que el poderoso se siente o se configura a sí mismo y cómo configura a quien somete a sus relaciones. E incluso a veces la fantasía de ciertos poderosos de ser sometidos por quienes no tienen poder, pero por supuesto de puertas adentro de un dormitorio, ¿no? Esa cosa bueno, lo que después se va a conocer con el nombre de sadomasoquismo, ¿no? Ese juego, ¿no? Del dominio y del poder. Bueno, acá aparece exactamente, tanto en Millet como en Angot, aparece esta cuestión, ¿sí? En Angot vamos a encontrar, por supuesto, la relación de una joven totalmente avasallada por la sexualidad de su pareja, un hombre mayor, también un hombre, digamos, que tiene cierta relevancia social, un hombre prestigioso, culto, educado, formado. De hecho, por ejemplo, van a ver que es una novela donde, por más pornográfica que sea, no se utiliza un lenguaje grosero, ¿sí? No es esa pornografía donde el efecto está dado por el uso de la vulgaridad, ¿sí? Entonces también es interesante eso, porque por supuesto está ese contraste, ¿no? Entre la práctica sexual a la que de alguna forma es sometida esta joven y el lenguaje que la nombra, que obviamente no es el lenguaje de la joven, sino de ese hombre culto, ilustrado, digamos, instruido. ¿Bien? Bueno, eso un poco como para que lo tengan en cuenta, y vuelvo a insistir en el complemento con Un amor imposible, que es la historia autoficcional de Christine Angot y de sus padres, de su padre y de su madre, ¿sí? Nuevamente, la cuestión de lo amoroso, la cuestión de lo sentimental en relación a las historias de nuestros progenitores, ¿no? Historias que, por supuesto, tienen un contexto particular, bueno, ya lo venimos viendo en todas las novelas, esta idea de la contextualización de lo amoroso, de entender las relaciones en función de su contexto histórico, ¿sí? Por supuesto, también aparecen estos como hitos, ¿no? De la historia reciente en Francia, bueno, la década del 60, el Mayo francés, qué sé yo, la guerra de Argelia, el recuerdo de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, bueno, no sé, el desarrollo ya en los 70, 80 de una vida más moderna, por así decirlo, de mucho consumo, de consumismo a la manera, bueno, occidental, liderada por los Estados Unidos. Bueno, todo ese tipo de cuestiones aparecen en el contexto. A ver, para que tengan una idea más o menos lo que leímos en Delfín de Vigan, por ejemplo, ¿no? Con respecto, ¿se acuerdan cuando leímos Nada se parece a la noche, por ejemplo? ¿Sí? O en la misma Arnaud de los años, ¿no? Donde aparecen esa fuerte presencia de lo contextual y de lo histórico en relación al modo en que se vinculan estos personajes, ¿no? Y bueno, como les digo, muy desde el inicio del
de la novela nos vamos a encontrar con que los protagonistas, los personajes, son el padre y la madre de Christine Angot, ¿sí? Muy en clave, muy, muy próxima, como les digo, al registro de la novela autoficcional. Lo interesante para mí, y lo pensé en la propuesta de esta lectura, en el marco de este taller, es cómo se complementan esos relatos, ¿sí? Incluso cómo una escritora puede escribir de un modo, ¿sí?, tan explícito en cuanto a lo sexual, y a su mismo tiempo, en la otra novela, un modo absolutamente elusivo, ¿sí?, con respecto a lo sexual, ¿sí? Hay un juego muy interesante en el modo en que, por lo menos creo yo, dialogan estas novelas. Bueno, hay como una trilogía, después hay otra novela de Angot que se llama Viaje al Este, que complemente un poco esta mirada, pero creo yo que con esas dos novelas van a tener un panorama bien interesante y van a entender, de algún modo, leyendo Un amor imposible, van a entender mejor lo que se narra en Una semana de vacaciones, y al mismo tiempo, habiendo leído Una semana de vacaciones, van a entender mucho mejor lo que se narra en Un amor imposible, ¿sí? Una sugerencia, quizás para que tenga más efecto todavía la lectura: traten de no averiguar nada sobre Christine Angot, ¿sí? Yo tuve la suerte de haber leído Una semana de vacaciones sin saber nada de Christine Angot. Sabía de la polémica, bueno, había leído La vida sexual de Catherine M., me interesaba la cuestión, y sabía de la polémica del rechazo a Sade, y leí ese breve, además una novela que se lee en una tarde, que es muy breve. Y la verdad que me había dejado con muchas inquietudes, muchas ideas, porque, insisto, ya lo vamos a charlar en el próximo encuentro. Después, por supuesto, la típica, uno quiere saber más sobre el autor y se entera de todo el contexto, y ahí, bueno, la lectura cobra otra dimensión. Pero si tienen la paciencia de leer Una semana de vacaciones, ¿sí?, con la lectura de Un amor imposible, ya van a tener, ¿sí?, el panorama completo sin haber ido a la historia de Christine Angot. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bueno, trato de no ser tan explícito para que lo descubran ustedes y lo charlemos en el próximo encuentro. Bien, no sé si alguien quisiera agregar algo, ¿sí? Bueno, ya nos quedan, como les digo, 2 encuentros en lo que va de abril, ¿sí? En el próximo trabajaremos con Angot, y en el último, la novela de Hervé Letelier, que se titula, bueno, no casualmente, No hablemos más de amor, ¿sí? Son novelas breves en general. Lo ideal sería, bueno, que podamos recuperar, digamos, la participación, para poder tener distintos puntos de vista con respecto a los textos que vamos leyendo. Y bueno, también ya se las he enviado, porque al comienzo no la tenían, me costó mucho conseguirla digitalizada a la novela, porque ahora los formatos EPUB, cuando se compran, tienen como una codificación que hace difícil volverlos a PDF, ¿sí? Si bien es una novela que se consigue en librerías, porque, bueno, Letelier tuvo su reconocimiento con el Goncourt, con una novela muy, pero muy interesante que se llama La Anomalía. Entonces, bueno, ha hecho que se empiece a reeditar la obra de Letelier, que no estaba ni traducida al castellano. Y bueno, ahora el problema cuando uno compra EPUB, no tiene problemas para leerlo en los dispositivos o a través de un programa de EPUB para la computadora, pero al pasarlo a PDF se complica. Bueno, ahora lo pude conseguir y se los pasé. Y después, bueno, como ya saben, la idea es desarrollar a partir del mes de mayo otra modalidad del taller, no semanal, quizás con 2 encuentros mensuales, que ya les anticipé más o menos un programa tentativo, sobre uno de los grandes temas de la literatura contemporánea, que es el tema de las migraciones. ¿Sí? Vivimos en un mundo donde constantemente hay movimientos masivos, y basta ver la prensa de cada día o ver videos, ¿no? Lo que ha pasado con las deportaciones en los Estados Unidos con la presidencia de Trump,
todos los conflictos que sigue habiendo en toda Europa, ¿sí? En Alemania, en Inglaterra, en Francia, en España, en Portugal, en Italia, en Suiza ha habido conflictos, en Suecia hay conflictos, ¿sí? A través de la problemática de las migraciones, que han generado, por supuesto, el colonialismo occidental, ¿no? Que ha pauperizado grandes regiones del planeta, ¿sí? En Asia, en África principalmente, que, bueno, por su proximidad, o también pensemos en el caso de Latinoamérica, en relación a los Estados Unidos, pero en el caso, bueno, de Europa, por supuesto, los países asiáticos, sobre todo los países árabes y los países, o la India en algunos casos, y los países africanos. Bueno, esto ha generado, bueno, una diáspora, como se le suele llamar, que está incidiendo notablemente en el tejido social de los países europeos, y que, por supuesto, como no puede ser de otro modo, también se ha trasladado a la literatura. Bueno, la literatura siempre atenta un poco a las particularidades, ¿no?, que tiene la existencia humana en los distintos contextos, y bueno, hay muchísima literatura sobre esto, hay enormes escritores muy destacados, ¿sí? Bueno, que son inmigrantes, a muchos de ellos los hemos leído, ¿no? Se acordarán en otros talleres, hemos leído, no sé, a Leila Slimani, hemos leído a Hanif Kureishi, ¿sí? Que es pakistaní, hoy hablaba Teresa de él en su libro Intimidad. Bueno, hemos leído muchísimos escritores que tienen esta particularidad, Jamaica Kincaid y muchos otros. Y de hecho ya había desarrollado un taller sobre esta temática, pero de escritoras mujeres únicamente, ¿sí? Respecto, bueno, de la experiencia de las migraciones. Bueno, acá va a ser variado, varones y mujeres, e incluso de distintas literaturas. Son escritores angloparlantes, francoparlantes, hispanohablantes, ¿sí? Que vienen de distintas regiones, tanto de África como de Asia, y bueno, la temática común va a ser la migración. Bueno, están invitados si les interesa, si lo quieren difundir, para participar, y como, bueno, ya va a ser un taller que se va a extender durante 6 meses, nos vamos a ir encontrando cada 15 días, ¿sí? Aproximadamente, para poder ir dando cuenta de nuestras lecturas y compartiendo este espacio, bueno, que venimos sosteniendo ya desde hace muchos años, gracias al apoyo de todos ustedes. Así que bueno, esa es la invitación, ya les voy a mandar un flyer para que hagamos la difusión, y bueno, empecemos a pensar también ya en la siguiente propuesta y en las siguientes lecturas, si por supuesto les interesa. Nos estamos viendo entonces, que anden muy bien, buena semana, buen fin de semana para todas, cuídense mucho. Chao, Nos vemos. chao. Chao, chao. Felicidades, chao. Igualmente. Gracias, igualmente.